San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Tenga la amabilidad. Un pasaje que todos conocemos, versículo 16. ¿Ya llegamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿más qué? Mas tenga vida eterna. Diga fuerte: tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén y amén. Vamos a darle un gloria al Señor en esta mañana. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Por favor, levante su mano derecha y haga conmigo esta oración. Padre celestial, yo te doy gracias, porque yo sé que la Biblia es la palabra del Señor, y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y yo recibo en esta mañana el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Señor, mientras se predica la palabra, habla mi corazón, habla mi vida, sana mi cuerpo, restáurame, lléname del Espíritu Santo, redargúyeme, levántame y bendíceme. Me dispongo esta mañana para recibir tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de un arte. En estos días estaba mirando unas imágenes de unos cuadros. Ustedes saben, yo soy músico, me llama la atención el arte, me gusta la buena música, escucho música clásica, y también me llama la atención cualquier tipo de arte. Así que me puse a observar estas pinturas. Me llamó la atención cómo el pintor había creado ciertas imágenes, ciertas ondas en el lienzo con su pincel. Y esto lo hace un artista crea, un artista trae imágenes. Por ejemplo, a través de la música uno puede crear cierta expectativa. Ahora que estábamos viendo el video de los 7 días, había en la música había cierto llamado, ¿verdad que sí? Porque a través del arte uno puede crear. Y en el mundo hay cantidad de artistas que han creado cualquier cantidad de cosas. También veía en estos días como un hombre había cogido unas cosas de madera y había
a través de unos piñones había podido realizar una máquina de tal manera que esa máquina creara música por sí sola. Y el arte nos llama mucho la atención. Por ejemplo, usted ha visto a través del internet la cantidad de artistas que hay en el mundo y que pueden crear sonidos, crear imágenes, crear dimensiones. Yo en esta mañana quiero hablar de lo que Dios hizo a través de la vida de Jesucristo, la gran obra de Cristo Jesús. Cuando usted mira en la palabra de Dios y usted busca en la palabra de Dios, usted puede ver hecha una obra de arte. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Dios hizo una obra de arte para nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Dios hizo una obra de arte para ti. Y esa obra está en la vida de Jesucristo, el gran, permítame decirlo de esta manera, el gran artista de los artistas. La Biblia está hablando allí en el Evangelio de Juan, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces leemos ese pasaje, los que somos antiguos en la vida cristiana, podemos pasar rápido ese pasaje, pero a veces no nos detenemos a mirar la gran obra. Yo quiero hablar en esta mañana de la obra de Cristo Jesús, lo que es la gran obra de nuestro Maestro. ¿Cuántos damos gloria al Señor por su gran obra en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Jesucristo fue a la cruz. Él fue a la cruz y dio su vida por nosotros. En el libro de Isaías, no lo busque, capítulo 53, el versículo 4 o el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Cristo Jesús va a la cruz del Calvario y muere por cada uno de nosotros, en sus heridas fuimos sanados. Por su llaga, esta mañana nosotros podemos hacernos una idea muy subjetiva de lo que pudo haber sido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos mirarlo en la cruz, allí colgado o clavado en el madero, bañado en sangre, totalmente desfigurado, su rostro tal vez con heridas en sus pómulos, tal vez con sus ojos lastimados e hinchados por los puñetazos de algunos de los soldados romanos. Podemos mirar su espalda con llagas, heridas. Podemos mirar sus piernas laceradas. Podemos mirar su costado sangrando. Y Él aún diciendo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos hacernos esa idea. La gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario no tiene comparación. No podemos comparar a un pequeño artista con el gran artista de los artistas, con el gran maestro de los maestros, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 24, el apóstol Pedro vuelve y nos hace una memoria de lo que dijo Isaías. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 2:24. Dice la Biblia: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Él es el maestro de los maestros. El evangelista Mateo
también nos da una idea de lo que representó la obra de Cristo. Si usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 8, usted puede leer conmigo allí en el versículo 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Por favor, levante la mano y diga: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo llevó nuestras dolencias. La gran obra de Jesucristo en la cruz. Mis amados hermanos, a veces parece ser de que se empaña un poco la obra de Cristo cuando la iglesia estamos pensando en otras cosas y nos salimos del enfoque bíblico de la palabra de Dios. Yo esta mañana quiero hacer un llamado como pastor a nuestras vidas, para que no nos alejemos del contexto bíblico de la palabra de Dios. Yo sé que el Señor quiere prosperarnos. La Biblia dice en la tercera epístola del apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y le doy gracias a Dios porque Él nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos prospera y nos bendice. Dios a ti te va a prosperar y te va a bendecir más de lo que tú te imaginas. Dios va a levantar tu casa, Dios te va a dar bienes, Dios te va a bendecir grandemente. Pero todo eso no puede empañar la gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados, Él sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos salvados en la cruz del Calvario. Es Jesucristo el centro del Evangelio, es la persona de Jesucristo el centro del Evangelio. La iglesia debe volver al centro del Evangelio, que es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por favor, denle el mejor aplauso que pueda a Él y grite con júbilo en esta mañana. El centro del Evangelio no es adquirir bienes. Repito y aclaro, Dios nos los da. El centro del Evangelio no está en adquirir riquezas, aunque Dios nos las puede dar. Diga amén a eso. El centro del Evangelio no es orar por una esposa y un esposo, aunque Dios nos lo da. Diga amén a eso. El centro del Evangelio es la obra de Jesucristo en la cruz. Él murió por ti para salvarte. Él murió por ti para llevarte y darte vida eterna. Para todo aquel que en Él crea, mis amados hermanos, y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Por eso en Juan 10:10 dice: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Dios vino y envió a Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero compartirle a usted 4 cosas de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. 4 cosas. Por favor, apúntelo ahí en un papelito, no sé, en su Biblia, en una hojita. 4 cosas de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lea conmigo Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9:12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Diga conmigo, por su propia sangre. Yo no sé si usted sabe, creo que usted sabe que Jesucristo no tenía sangre cualquiera. Siga leyendo el pasaje. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo no sé si usted sabe, pero Cristo no tenía cualquier sangre. Él tenía la sangre divina. Su sangre no es como la sangre de nosotros. Su sangre, la sangre de Jesucristo no era como la sangre de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Él en la sangre tenía la genética del Dios del cielo. Cristo era 100% humano. Permítame decirlo, era en el pasado, porque Él es. Pero Él era 100% humano y 100% divino. No hay duda. La gran cantidad de teólogos en el mundo han coincidido en esto. Jesucristo no era solo Dios. No, no, no. Jesucristo era Dios y era hombre. Dios hecho hombre para redimirnos. Dios hecho hombre. Por eso Él puede entender tu vida. Por eso Él puede levantarte en medio de la crisis. Porque Él conoce. Él fue hombre. Él también sufrió. Él también se entristeció. A Él también lo humillaron. A Él también lo despreciaron. Él conoce tu dolor. Él conoce tu necesidad. Porque Él fue hecho hombre como nosotros. Él sabe. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y engendró en el vientre de María por el Espíritu Santo a la persona de Jesucristo. Entonces nace lo que se llama el Hijo del Hombre, que el escritor evangelista Lucas utiliza. ¿Por qué lo llama el Hijo del Hombre? Porque era Dios hecho hombre. Dios vino y se hizo como nosotros. Se metió en un cuerpo con una sangre divina. Tenía la genética de Dios, con una genética santa, con una sangre santa. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y póngale cuidado. Cuando Él va a la cruz, dice la palabra del Señor. Lea allí en este texto, dice: y no por sangre de machos cabríos. No era la sangre de un animal la que estaba en la cruz. No era la sangre de una persona como nosotros. Era la sangre del Hijo de Dios. Y dice la Biblia: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez. Levante la mano y diga: entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, en la presencia de Dios. O sea que Jesucristo, cuando Él resucita, cuando el Señor resucita, atiéndeme acá. Por eso le dice a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué? Porque esa obra perfecta de Jesucristo tenía que subir perfecta, sin contaminación, al cielo. Y Jesucristo mismo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario y derrotar el pecado, derrotar la maldad en la cruz del Calvario, destruir los poderes del infierno, se presenta ante el Padre con su propia sangre. Entra al lugar santísimo de la presencia de Dios y le dice a ellos: Padre, consumado es. Ya he hecho la obra por ellos. Y a través de esa sangre
entonces Dios otorga eterna redención a la humanidad. Cuando esa sangre va a la presencia de Dios, entonces Dios da por enterado al mundo. Y Dios da por sentado de que en Jesucristo hay perdón, en que en Jesucristo hay salvación, en que en Jesucristo hay vida eterna y que en Él hay total redención de nuestros pecados. Aleluya. Lo primero que hace la obra de Cristo es darnos salvación y vida eterna. Atiéndeme acá. Lo más importante en la vida no es que usted sea rico y obtenga plata. Perdóneme. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que usted sea salvo. Toque a alguien y dígale: lo más importante es que tú seas salvo. ¿Qué pasaría si hoy muriera? ¿A dónde iría usted? ¿A dónde iría yo si no me hubiera arrepentido de mis pecados? ¿Qué sería de mí? Como canta Jesús Adrián Romero, me gusta esa canción. Creo que Jesús Adrián Romero, aunque esas canciones son muy humanas, y algunos dirán muy humanas, algunas canciones, para no decir todas, son muy bonitas porque hablan de la realidad de nosotros. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieras perdonado? ¿Sería como un qué? Como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Sabe que eso es verdad? ¿Por qué? ¿Qué sería de usted sin el sacrificio de Jesucristo? ¿Dónde estaríamos? Posiblemente algunos de nosotros estaríamos en el mundo revolcándonos, pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su inmenso amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios derramó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesucristo. Dígale al que está enseguida: aunque tú estabas muerto en pecado, aunque tú estabas muerto en pecado, el Señor te dio vida. Alabado sea el nombre del Señor. Diga conmigo: la obra de Cristo es salvación y vida eterna. Yo le pido en el amor de Jesucristo, levante la mano los que son cristianos. Yo le pido en el amor de Jesucristo que predique el evangelio, que no se venga solo a la iglesia, que se traiga a alguien. Yo le pido en el amor de Jesucristo que usted le hable a otro de Dios. En estos momentos hay gente que está muriendo. Hay gente que está a punto de suicidarse. Y nosotros tenemos la respuesta. Tú y yo tenemos la respuesta. Tenemos la salvación para ellos. Porque ellos necesitan conocer la salvación. La Biblia dice: ¿cómo conocerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, el mundo está esperando
la respuesta de la iglesia. Este local debe llenarse en los próximos meses. Este local debe llenarse de gente necesitada del amor de Dios. Ya basta de la predicación del evangelio de la prosperidad. Ya no más con eso. Escúchame, Dios nos va a bendecir, amén, diga amén. Pero no busquemos la añadidura. La añadidura es el carro, la casa, esa es la añadidura. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, lo demás será añadido, dice la palabra de Dios. Dios te dará el carro, Dios te dará la casa, Dios te dará todo. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos dará todo. Aquí está. Aquí hay una familia en la iglesia muy linda. Ellos son hermanos que llevan con nosotros más de 10 años. Y ellos son hermanos que interceden aquí en la iglesia, ayudan en la iglesia. Y ellos venían orando para que Dios los bendijera con una casa. Así que hace algunos años ellos pudieron comprar una casa. Pero la casa no estaba como muy acomodadita. ¿A cuánto les gusta tener su casa bien acomodadita? Así que ellos empezaron a orar y dijeron: Señor, ayúdanos para remodelar la casa. Mis amados hermanos, y ellos empezaron a orar y el Señor les proveyó para remodelar la casa. Pero ahí no para el milagro. ¿Cuántos saben que remodelar una casa vale dinero? Pero ahí no para el milagro. Hermanos fieles en la iglesia, una familia muy linda en la iglesia, contrataron a un señor para que les remodelara la casa. Y mis amados hermanos, el Señor, muy contento, comenzó a hacer el trabajo. Y pasaron varios meses y gloria a Dios, terminó de remodelar la casa de ellos. Y ese señor no es cristiano. ¿Y sabe qué les dijo a ellos? Mire, yo estoy tan agradecido, yo he sido tan bendecido con ustedes, que ahora que terminemos de hacer la casa, nos vamos a ir todos nosotros de paseo. ¿Cómo así? Si nos vamos. Estuvieron 15 días andando por la costa atlántica. Toda la familia de ellos, pagado por el Señor que remodeló la casa. Dígame si eso no es un milagro del Señor. Los llevó en avión, los trajo en avión, los llevó a una isla, los llevó a otra, se broncearon hasta las pestañas, todo. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. ¿Cuántos podemos gritar gloria a Dios en esta mañana? Romanos capítulo 1 versículo 16. Me gusta el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenga la mano arriba y diga: es poder de Dios para salvación. Diga: el evangelio es poder. Diga fuerte: poder, poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Es poder de Dios para salvación. La obra de Cristo es salvación y vida eterna. Hechos 16:31.
Hechos 16:31 está hablando del carcelero. Se iba a suicidar cuando vieron que los apóstoles habían escapado de la cárcel por ese terremoto que ocurrió ahí, por la oración de la iglesia. Y los apóstoles le dijeron al carcelero: no te hagas daño, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra es para ustedes, los que sufrimos con algún familiar inconverso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te lo repito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, tus hijos, la abuelita, el tío, los hijos, el esposo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda cosa de la obra de Cristo está en Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, diga conmigo: sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Levante la mano y diga: la obra de Cristo trae sanidad, liberación y restauración. Por eso Isaías dice: por sus heridas fuimos curados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario provee a la humanidad sanidad física, sanidad emocional y liberación. Eso es el Evangelio. Levante la mano y diga: sanidad, restauración, liberación. He venido a sanar a los quebrantados. ¿Hay aquí algún quebrantado de corazón? Usted sabe que la enfermedad del siglo XXI es la depresión. ¿Saben por qué es la depresión? Porque vivimos en un mundo de apariencias, donde el que no tiene no es nadie. Entonces la gente se deprime cuando no tiene, cuando no consigue. En estos días hablaba con un hermano que me decía: pastor, una vez se encuentra una persona y lo primero que le dice: bueno, ¿y tú qué has hecho? No, pues yo me compré una casa, he viajado no estoy en nada en contra de esas cosas, pero nadie dice: hombre, mira, estoy viviendo mejor con mi esposa ahora. Estamos viviendo en un mundo materialista, donde todo el mundo quiere presentar algo que tiene. Y cuando hay personas que no tienen o no logran tener, se deprimen. O sea que si tú tienes, eres alguien. Repito, no estoy en contra del tener, pero hemos cambiado los valores. Hemos cambiado los valores. ¿Cómo así, pastor? Sí. La gente se mata por tener. Hay que trabajar, ¿sí? Pero se mata para tener, pero estar enfermos.
El mundo nos lleva a eso. El mundo nos lleva a que perdamos y como que cambiemos los valores. Entonces nos preocupa más el dinero, las cosas de este mundo, que las necesitamos, pero cuando cambiamos los valores y ya no hacemos deporte, ya no nos cuidamos físicamente, no nos alimentamos bien. ¿Me están entendiendo lo que digo? Vivimos, la sociedad vive en un corre. Entonces Jesús viene a darle respuesta a la gente deprimida, a la gente triste. Jesucristo es la respuesta para el mundo de hoy. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú has estado quebrantado, deprimido, Él vino a eso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él vino a salvar a la gente de la depresión, de la melancolía. Él vino a eso. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hay alguien cautivo de las drogas, hay alguien cautivo del alcohol. Jesucristo vino a eso. Él viene a romper las cadenas. Cuando Él murió en la cruz, Él proveyó para la humanidad libertad. El pueblo más libre y feliz del mundo es la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se tienen que romper las cadenas en el nombre del Señor, los yugos. Hay gente que está oprimida por las drogas. Hay gente que está oprimida, mis amados hermanos. Hay gente que lleva el carrito lleno de mercado, pero va con la cara así, toda arrugada. Pero de pronto usted lleva una panelita con 2 huevos. Pues estoy haciendo pero usted va lleno del gozo del Espíritu Santo, porque usted sabe que su gozo no depende de esas 2 cositas. Él vino a romper la amargura. Jesucristo vino a sacar el resentimiento, ¿cómo se dice? La autoconmiseración. Y vino a darnos verdadera libertad. Es más, el Evangelio de Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo, su palabra. Él es la verdad. Y seremos verdaderamente libres. Porque todo el que hace pecado, dice Él, esclavo es del pecado. Levante la mano y diga: Jesucristo vino a darme libertad. Y también Jesucristo vino a restaurarnos. Por eso la Biblia dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Todos aquellos que estamos aquí necesitados del amor de Dios, Jesucristo vino a darnos a nosotros. El 90% de la humanidad, permítame decirlo de esta manera, va a ser un poquito brusco, pero es la verdad. El 90% de la humanidad no tenemos recursos. Somos personas humildes, personas que tenemos que trabajar y vivir con el trabajo. Pero Él vino a darnos esperanza a los necesitados. Aleluya, gloria al Señor. Si tú estás necesitado, Él vino a darte esperanza. Si hay personas necesitadas de amor, también Él vino a darte amor. Si estás necesitado, vino a restaurar tu vida completamente. Mire lo que dice la palabra del Señor.
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Levante la mano y diga: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Tercera cosa de la obra de Cristo. Tercera cosa, ya voy a terminar. Está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La tercera cosa que hace la obra de Cristo en la cruz es que nos santifica. La Biblia dice que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Dígale al que está enseguida: tú has sido rociado con la sangre de Cristo. Otra vez dígaselo: tú has sido rociado con la sangre de Cristo. Levante la mano y diga: nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Diga: yo he sido comprado por la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo nos santificó, nos limpió. Y la obra de Cristo trae santificación. Diga conmigo: santificación. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Romanos 6:22, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dígale al que está enseguida, dígale: el resultado de tu fe en Jesucristo debe ser la santificación. Fuimos apartados para Dios. ¿Cuántos se creen? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que nosotros fuimos apartados para Dios? La palabra santo es apartado, consagrado. Su vida ha sido consagrada para Dios. Y esa palabra santificación también tiene que ver con la espiritualidad en nosotros, con la madurez. Los teólogos concluyen en algo. Dicen: hay una santificación que nos fue dada y hay una santificación que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Levante la mano y diga: hay una santificación que me fue dada y hay otra que yo le permito al Espíritu Santo que haga en mi vida. Por eso hay unos más maduros que otros. En pocas palabras, más completos que otros. Cuando una persona alcanza la madurez, comienza a completarse. Cuando una persona comienza a crecer espiritualmente, comienza a madurar, y el término bíblico es completarse, como que está equipado, está dotado. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos ofrece a nosotros eso: santificación. Le quiero regalar un pasaje. Bueno, volvamos a leer Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, levante la mano los siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y quiero terminar. No solamente la obra de Cristo trae a nosotros salvación y vida eterna, no solamente trae sanidad, liberación y restauración, no solamente santifica nuestra vida, sino que nos da poder. Diga conmigo: poder.
Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: poder del Espíritu Santo. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted fue salvo por Cristo. Permita que el Señor lo sane y lo restaure. Pero tiene que llegar un momento en la vida suya donde usted tiene que caminar hacia la madurez, caminar hacia la santificación. Usted no puede quedarse. Hay gente que se queda en la salvación y cada domingo: Señor, sálvame. Ah, Señor, hoy pequé, sálvame. O hay personas que se quedan con el dolor en su alma: ah, Señor, mira, Señor, mi aflicción. Yo sé que usted ha pasado por eso. Yo también pasé por eso. Porque el diablo roba, mata y destruye. Pero tiene que llegar un momento en tu vida donde Dios comience a completar tu vida de tal manera que tu vida comience a ser usada por Dios. Levante la mano y diga: voy a recibir poder cuando venga sobre mí el Espíritu Santo. Amén. Ya no nos quedamos en la salvación. Ya no nos quedamos: Señor, sáname. Ay, hermano, ore por mí, póngame la mano. Eso es importante hacerlo. Ya no nos quedamos pequeños espiritualmente. Nos quedamos enanos. Bueno, es que hay gente, por ejemplo, que no se siente tan santa, por ejemplo. Y tú tienes que llegar a un momento en donde tú empiezas a creer en la obra de Cristo en ti, en lo que Dios ha hecho. Él te ha purificado, Él te ha santificado. Amén. Levante la mano y diga: nosotros somos el linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. Toque a alguien y dígale: estoy tocando a un santo. Entonces cuando tú creces espiritualmente, estoy terminando. Cuando tú creces espiritualmente, eso da a entender que tu vida está siendo llena del Espíritu de Dios. Pablo escribe: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Toque a alguien y dígale: hermano, sé lleno del Espíritu. Es una orden. Sea lleno del Espíritu. Diga conmigo: poder. Diga: llenura. Diga: voy a poner mis manos y los enfermos van a sanar. En mi casa voy a orar y Dios va a derramar su gloria. Diga: poder del Espíritu Santo. Diga: Cristo es poder de Dios. Otra vez diga: Cristo es poder de Dios. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Fuerte, dígalo. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Por eso Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dígale al que está enseguida: debes servir al Señor. Tú tienes que llegar a un momento en que diga: un momentico, llegó la hora de servir a Dios. Un momentico, llegó la hora de orar. Un momentico. Usted tiene que llegar a un momento en que se sacude y diga: un momentico, ¿qué es lo que me está pasando? En mi casa hay un enfermo, voy a poner las manos sobre él. ¿Sabe cuándo el Señor empezó a usarme a mí?
¿Sabe cuándo? Yo era un músico en la iglesia. Estoy terminando con esto. Regáleme un minuto más. Yo era un músico en la iglesia. Y estábamos en la reunión de la iglesia cuando por allá había una persona como endemoniada que empezaba a gritar. Y como el pastor no había llegado todavía, llegaba el ujier y me decía: hermano Edier, ¿qué hacemos? Allá hay una persona endemoniada. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Sacar pecho y decir: bueno, Señor, o lo saca usted o lo saca usted. Y yo me iba, hermano, y yo no sabía nada de liberación, nada. Y yo iba y le dije: bueno, estoy sirviéndote, Señor. Y yo iba y estaba esa persona en el piso revolcándose, y yo le ponía la mano encima. Y un día hasta me agarró la corbata y casi me ahorca uno. Así empecé yo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para predicar. Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Levante la mano, diga: el evangelio es poder. Diga: yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo al poder de Dios en mi vida. Diga: los demonios van a huir de mí, los brujos y los hechiceros van a huir de mí, la mentira, la muerte y la maldad van a huir de mi vida, porque yo tengo el poder del Espíritu de Dios en mi vida. Y todo aquel que tiene el poder del Espíritu de Dios es una persona victoriosa, es una persona que sale adelante, es una persona que sale en medio de las circunstancias, surge en medio de un desierto, prevalece y crece para la gloria de Dios. Póngase en pie y le da un buen aplauso al Señor.